paz a vosotros. Continuamos con la lectura, nuestra cuarta lectura de nuestra primera porción del libro de Números. Estamos en el capítulo 3. Ya vimos cómo Dios le ordena a Moisés que haga el censo de todo el pueblo de Israel, pero ha dejado de fuera a la tribu de Leví. Y explicábamos el por qué. La tribu de Leví son los encargados, es especial para el servicio de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios también le encomienda un conteo por separado para la tribu de Leví, que precisamente está en este capítulo 3. Dice, capítulo 3, verso 1. Y estos son los descendientes de Aarón y Moisés en el día que habló Dios a Moisés en el monte de Sinaí. Dice los descendientes de Aarón y de Moisés, pero a continuación nos va a dar los nombres de los hijos de Aarón. Entonces, ¿por qué dice los descendientes de Moisés? ¿Por qué los menciona si no los va a nombrar? Porque si recordamos cuando leíamos Levítico, que hablábamos de la inauguración del santuario, precisamente fue Moisés el que estuvo de maestro para Aarón y para sus hijos, para sus 4 hijos. Quiere decir entonces que cuando uno se dedica a enseñarle a otro, cuando uno es maestro, sus alumnos son como sus hijos. Y esto es una enseñanza bonita porque todo aquel que comparte, que se toma el tiempo de transmitir aprendizaje, toma a estos estudiantes como sus hijos propios. Dice el verso 2. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, el primogénito, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes. Y los vuelve a nombrar a cada uno por su propio nombre, porque nos da a entender que cada uno tenía su mérito para ser nombrado sacerdote. Tenía una elevación espiritual muy, muy grande. No fueron nombrados o designados sacerdotes nada más porque son hijos de Aarón, sino ellos habían hecho méritos por sí mismos. Por lo tanto, nos da sus nombres y los vuelve a repetir. Verso 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes, los ungidos, los cuales hizo iniciar sus manos para ministrar. Y murió Nadab y Abiú ante Dios al acercar ellos un fuego ajeno ante Dios en el desierto de Sinaí, e hijos no tenían ellos. Y nos vuelve a recalcar esta parte porque queda la enseñanza de tener cuidado cuando quieres servir de más con algo que no te corresponde, tener cuidado de ofrecer este tipo de fuego extraño. Siempre nos lo va a estar remarcando para que no lo pasemos por alto o no le restemos importancia. Dice, y ministró Eleazar e Itamar ante la presencia de Aarón, su padre. Al decir y ministraron, ¿qué quiere decir? Fue la única vez en la historia en que se nombró a 3 sumos sacerdotes. Ya estaba Aarón, pero también nos está diciendo de Eleazar e Itamar, fueron nombrados como sumos sacerdotes. Normalmente, en la historia, al morir el sumo sacerdote se ungía a otro, que continuaría con su lugar, pero esta fue la única vez en que estaban los 3 sumos sacerdotes. Dice verso 5. Y habló Dios a Moisés diciendo, acerca a la tribu de Leví, y la presentarás a esta ante Aarón el sacerdote, y los servirán a él. Es decir, los sacerdotes eran para cuidar la santidad del templo, de que no se acercara un extraño o un impuro. Y los levitas servían a los sacerdotes en el hecho que les ayudaban a cuidar el santuario. Dice el verso 7. Y cuidarán a su custodia y a la custodia de toda la asamblea ante la tienda del encuentro para elaborar al servicio del tabernáculo. Y cuidarán a todos los utensilios de la tienda del encuentro y a la custodia de los hijos de Israel para elaborar al servicio del tabernáculo. Es decir, el servicio para el tabernáculo era para todo Israel. Todos podían llevar una ofrenda, acercar un presente. Pero solo los levitas fueron los designados, los enviados del pueblo para cuidar el santuario. Por eso es que ellos van a recibir el diezmo de todo producto vegetal como pago por la labor que hacían
en representación de todo el pueblo de Israel. Dice el verso 9, y conferirás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, y conferirás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Entregados son otorgados ellos para él, de parte de los hijos de Israel. Y a Aarón y a sus hijos asignarás y cuidarán a su sacerdocio, y el ajeno que se acerque morirá. Y habló Dios a Moisés diciendo, y yo, he aquí he tomado a los levitas de dentro de los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abrió matriz de los hijos de Israel, y estarán sirviendo ante mí los levitas, pues mío es todo primogénito. En el día en que di muerte a todo primogénito en tierra de Egipto, santifiqué para mí a todo primogénito en Israel. Desde hombre hasta animal, míos serán, yo soy Dios. Vemos esta importancia. Los primogénitos toman ese rol también, pues de tener a cargo a sus demás hermanitos. Digamos que si se equivocan los chiquitos, pues el primogénito también tiene cierta responsabilidad porque debe ser ejemplo para los demás. Nos está recordando cuando fue la plaga en Egipto. Decíamos en aquella lectura, una plaga, el ángel destructor, ciertamente no distingue entre bueno y malo. Arrasa con todos, da muerte a todos. Sin embargo, vimos el milagro de que hacía diferencia entre los que habían cumplido el mandato de pintar con sangre en las puertas de sus casas y de los que no, del malvado y del justo, podríamos decir. Entonces, habíamos leído ahí en Éxodo de que todo primogénito correspondía al Creador, porque Él les había salvado la vida. Veíamos que era redimido el primogénito, se pagaba cierta cantidad de monedas al nacer para redimirlo. Puede seguir en el servicio a Dios, pero ya no, digamos, se compra, por así decirlo. Ahora, los primogénitos también participaron en el pecado del becerro de oro, a diferencia de la tribu de Leví, que no tuvo parte en ese pecado. Por lo tanto, nuestro Dios selecciona a los levitas en lugar de los primogénitos, pero se debe seguir haciendo todo rescate cuando se tiene un primogénito. Explicábamos, los primogénitos son de Dios, le pertenecen a Él, y por eso está mandando esta parte, míos serán. Y pues hasta aquí concluimos con nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Paz a vosotros.